Muy buenos días, estimados compañeros. Bienvenidos a esta tercera sesión en línea. En 7 minutos iniciamos la sesión como habíamos acordado. Bienvenidos.
Bueno, bienvenidos nuevamente a esta reunión. Como habíamos quedado el día de hoy, 6 de la mañana en punto, algunos de ustedes lo manifestaron debido a sus otros múltiples compromisos. Para ello, entonces voy a compartir mi pantalla e iniciamos el proceso de explicación de las diferentes actividades que hemos estado llevando a cabo en la plataforma Territorium en nuestro curso English That Works Too. Haciendo un repaso muy general, recuerden que el proceso inicial debe ir a contenido del curso. En la carpeta proyecto encontraremos las diferentes subcarpetas, cada una de ellas correspondientes a una semana de trabajo. Importantísimo, como siempre, tener el horario, el cronograma de actividades, el cual usted encuentra aquí y lo puede descargar dando clic en la información de color azul, semana a semana, con las fechas y los momentos específicos de sesión en línea. Recuerden que algunas sesiones en línea han sido movidas por fuerza mayor, sin embargo, se han llevado a cabo. Para el día de hoy, entonces tenemos la actividad 2, carpeta Activity 2. Por supuesto, siempre es necesario, muy importante, descargar todos los documentos y leerlos de forma cronológica, organizada, para que el tercer momento individual, ustedes desarrollen las evidencias posterior a haber leído tanto la guía de aprendizaje como los materiales de soporte y haber desarrollado los ejercicios. Muy importante esa parte. En evidencias, entonces entramos y tenemos las instrucciones. Como ustedes ya lo saben muy bien, podemos navegar izquierda a derecha con las flechas y aquí se nos presentan las diferentes evidencias. What did I do yesterday? Interactive activity, telling a story, memorable moments, blog my favorite vacation. Para ello, entonces, ustedes navegan con las flechas y una vez leemos las instrucciones, damos clic en la parte azul. Allí se nos descarga el primer documento, What did I do yesterday? Lo abrimos y vamos a poder observar las diferentes instrucciones y actividades que nos sugieren. Lo ampliamos un poco. Título, Learning Activity 2, What did I do yesterday? Based on the pictures, write at least 10 sentences expressing what you did or didn't do during one of your typical days. Remember to write the verbs in past form. Importante. La intención de este ejercicio inicialmente es hacer un repaso sobre los verbos regulares e irregulares en la lengua inglesa. Algunos verbos irregulares como esta, wake, donde ustedes saben que el pasado es walk, get, got, take, took. Y algunos regulares quiere decir que su pasado termina en ed, brushed, shaved, dried, etc. Entonces, esta primera parte es un repaso y su labor, sencillo, como nos lo comentan aquí en inglés, debemos escribir 10 oraciones, 10 oraciones expresando lo que hicimos y o de pronto no lo hicimos ayer, entonces me desperté a las 7 o me desperté tarde, me levanté, tomé una ducha, cepillé mis dientes, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otros verbos para hacer esta labor. El ejemplo, I woke up at 6 a.m. en términos de oración afirmativa. Utilizamos el verbo y lo colocamos en pasado. Si queremos hacer esa misma frase pero de forma negativa, debemos utilizar el auxiliar did, auxiliar de pasado. Hacemos la negación con el mismo, I didn't, y el verbo queda en forma base. I didn't wake up at 6 a.m. Una vez se desarrolle esa actividad, como siempre, pues se guarda en su computador y lo envía la evidencia a su instructor. Creo que la actividad es clara, tenemos los ejemplos. Importante, yo siempre sugiero
que hagamos este ejercicio, tanto las 10 frases afirmativas como las 10 frases negativas. Esto con el fin de hacer la diferenciación muy clara del uso del auxiliar en pasado. Entonces, es un muy buen ejercicio, los invito a ello. Posteriormente, una vez ya hemos desarrollado esa actividad, vamos a la actividad interactiva. Como ustedes bien saben, la actividad interactiva se puede repetir varias veces. La idea es un repaso. Aquí tenemos entonces, como siempre, la traducción. Si la queremos pasar a español, hacemos la lectura, interactive activity, telling a story. Dear learner, welcome to this virtual activity designed by Sena. In this activity, you will practice the past tense. To pass this activity, it's necessary to do all the exercises correctly. Follow instructions given by the multimedia. Contact your visual instructor if you have further questions through questions and concern form. We click on next. En ese momento estábamos escuchando, sin embargo, de pronto no, ustedes individualmente sí lo podrán escuchar. Vamos a leer. Steve needs his brother to fall asleep. So he decides to tell him a story, but some verbs are missing. Help him to tell a story by selecting the right tense of the verbs. Take into account that if you choose 3 wrong verbs, his brother will not fall asleep. Nuevamente, el Sena nos da la opción de hacer la traducción dándole clic aquí, y si no, esperando que no lo hagan, porque pues ya en este nivel deben estar comprendiendo inglés, entonces vamos a siguiente. Como ustedes pueden ver, se ilumina el libro. Ok, let's read the story. The Prince and the Swan. Once upon a time, there was a prince who lived alone in his palace, without wife, without children. He, y aquí viene entonces la posibilidad de escoger, estamos hablando en pasado, entonces tenemos has, have, had, is. Vamos a hacer el primero de manera correcta, en este caso, had. A swan in his lake that he, y vamos a escoger una de estas 4, debería ser enjoyed, estamos hablando en pasado, pero a propósito de ese ejercicio lo vamos a hacer de manera errada para que ustedes miren el resultado cuando lo obtiene bien y cuando no lo obtiene bien. In fact, his song was very special. He turned gold at sunset. Entonces, vamos a darle verificar. Y como pueden ver, lo que está bien está en verde y lo que no en rojo. Asimismo, para el resto de actividades. Como siempre, se les aconseja utilizar diccionario, wordreference.com, en el caso que ustedes haya alguna palabra que de pronto no la entiendan. Diccionario, más no el traductor. Importante esa parte. Entonces ustedes elegirán las opciones según lo que ustedes consideren. Recuerden que estamos en pasado y tendrán un resultado. Ese resultado al final, si ya todo está en verde, y va a ir a el centro de calificaciones y en el centro de calificaciones usted, bueno, podrá obtener la información. Damos cierre acá. Con eso ya hemos realizado entonces la actividad número 2 de la semana 3. Vamos a darle 5 minutos a los compañeros que de pronto puedan entrar. Entonces, para ello, voy a dejar de compartir pantalla. 5 minutos. Los vamos a esperar y en 5 minutos retomamos continuando con las siguientes actividades. Muchas gracias.
Estimados aprendices, entonces continuamos con nuestras diferentes explicaciones, compartir la información que el SENA nos brinda para poder navegar en este curso nivel 2, English That Works 2. Como ya habíamos mirado anteriormente, estábamos explicando la primera actividad, what did I do yesterday? Posteriormente explicamos la actividad interactiva, donde tenemos la opción de no solo presentarlo varias veces, sino mirar las diferentes opciones del uso del pasado con verbos regulares y irregulares, y también cuando no lo tenemos bien, el sistema nos muestra en rojo lo que no está bien y lo podemos repetir. Continuamos entonces con la actividad llamada Memorable Moments. Para ello vamos aquí en la parte azul, descargamos, se nos abre un documento en PDF, el título Learning Activity 2, Evidence Memorable Moments. Tenemos un micrófono, ya vamos a explicar para qué sirve esta actividad, por qué el micrófono. In this evidence, you will have to record an audio file. Please record the questions and the corresponding answers, changing the highlighted in bold. Como pueden ver, entonces, en esta evidencia de aprendizaje, debemos grabar un archivo de audio. Yo siempre utilizo el MP3, pero bueno, hay otros formatos. Ustedes pueden utilizar su celular, su computador y grabarlo y enviarlo. Importante, se deben grabar las preguntas como dice acá. Favor, grabar las preguntas. Es decir, usted se pregunta a sí mismo y las respuestas, pues obviamente modificando la parte que está en negrilla porque pues es la personalización de su información. Entonces, si yo debo presentar esta actividad, lo primero que debo hacer es question number 1. Así debería iniciar. Question number 1. When were you born? Y entonces leo toda la pregunta. Aquí tengo la posible sugerencia. Entonces, I was born on, en mi caso, July 28th, 1978. Lo que hice entonces fue hacer la introducción de la pregunta, número 1, con el fin de llevar un orden. Leo la pregunta que el SENA me da, when were you born? ¿Cuándo naciste? Y la respuesta, I was born on, hasta ahí no hay problema, todos iguales. En la segunda parte es donde yo debo hacer la modificación. July 28th, 1978. Posteriormente, question 2, where were you born? I was born in Bogotá. En este caso, la respuesta es igual, nací en Bogotá. Number 3, what was your first school? My first school was, y aquí cambio la información, digo el nombre de la escuela o colegio primario, mi primaria, o el jardín también, si así lo desean. Ya no sería school, sino kindergarten. Y de pronto, la localidad o el barrio. Entonces hay que cambiarlo también. Recuerden nombrar cada pregunta. Question 1, when were you born? Question 2, where were you born? Question 3, what was your first? Recuerden que la pronunciación de esta aparentemente debería ser first, con I, pero realmente el inglés, ustedes lo saben muy bien, tiene esas características de una pronunciación diferente a lo que yo estoy viendo en muchas ocasiones. Entonces, en este caso no es first, es first, con E, first. My first school was, y damos la información. Continuamos con la siguiente pregunta. Question number 4, when did you start school? I started school in 1995. Esta parte cambia. Y la edad que yo tenía en su momento. I was 6 years old, I was 5, I was 7 years old, etc. Question number 5. When did you finish school? I finished school in 2005. Recuerden que cuando estamos hablando de los años, tenemos dos opciones.
Sobre todo del año 2000 para acá, usted puede decir 2000, como si estuvieran diciendo un número como el costo de una libra de arroz, como 2.500 pesos, entonces 2005. Sin embargo, lo más común y lo que yo recomiendo es decir, dividir la fecha en dos partes. 2005. 2005. Lo mismo hicimos aquí cuando pronunciamos 1995. Lo mismo hicimos aquí, 1993, en mi caso, 1978. Entonces, esa es la forma correcta de mencionar las fechas. Fechas. Cuando ya son precios, el costo de algún producto, ya debe ser entonces 2.500, 8.700, etc. Retomando la pregunta número 5, entonces aquí cambiaremos la fecha y la edad cuando usted acabó ese proceso del colegio. Question number 6. What was your first, recuerden la pronunciación, first job? Este también se pronuncia con una A chiquita, job, no yo, ya, job. My first job was a waiter. Continuamos con la pregunta 7. What did you want to be when you were 8 years old? ¿Qué querías tú ser cuando tenías 8 años? Muchos de nosotros queríamos ser de pronto policías, profesores, bomberos, astronautas, deportistas. Cuando yo tenía 8 años, when I was 8 years old, I wanted to be a doctor. Cada uno entonces pues, personalizará, en este caso, la información. Question number 8. What was your favorite toy when you were a child? ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras niño? My favorite toy when I was a child was a racket my mom gave me. Bueno, en este caso yo la cambiaría, ya no es un racket, sino un carro que yo tenía, un carro muy grande. Entonces, a big car my mom gave me. Sí. Listo. Question number 9. Where do you live when you were 10 years old? Muy buena pregunta. ¿Dónde vivías o viviste cuando tenías 10 años? When I was 10, I lived in Kennedy. Kennedy es un barrio muy conocido de la ciudad de Bogotá. Y pues deben hacer ustedes de pronto un ejercicio de memoria si ustedes a los 10 años vivían en qué lugar. Y lo colocan aquí. Pueden ser más específicos, Kennedy, Bogotá o Kennedy, o bueno, otro lugar en otra parte de Colombia o de otro país. Number 10. What did you do on your last vacation? Importante la pronunciación aquí es vacation, no vacation. What did you do on your last vacation? On my last vacation, I went to Boyacá. I watched. Recuerden que nunca se pronuncia la E. I watched movies. I went to a party. And I spent time with my family, etc. Como todos hicimos diferentes actividades en las últimas vacaciones, bueno, por pandemia y por otras cosas, nos toca de pronto devolvernos varios años atrás, en 2 años, 3 años. Entonces ustedes deben recordar el lugar donde fueron, las actividades que hicieron, que llevaron a cabo y recuerden utilizar los verbos regulares e irregulares. Importante. Aquí colocamos etcétera. Etcétera es una expresión tanto en español como en inglés, se pronuncia muy parecido. Y si no estoy mal, el origen es americano, etcétera. Continuemos. 11. What do you do on the weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? On the weekend, recuerden aquí la preposición no es in, es on. On the weekend, I did exercise, I went to the park, etc. También, cuando decimos etcétera, unas 2 o 3 frases que complementen toda esa información. Finalmente, la pregunta 12, last question. What was the most important event in your life last year?
¿Cuál fue el evento más importante en tu vida el año pasado? Muy interesante esta pregunta. The most important event last year was that I completed my degree. Muy bien por esta persona. Por ejemplo, en este caso, pues cada uno evaluará cuál fue uno de sus mejores logros o actividades importantes, eventos importantes del año anterior. Y bueno, usted seleccionará la información y la completará. Como les había dicho, importante grabar, por eso el micrófono aquí nos simboliza un audio, grabar esta información en el mismo orden y usted, por favor, organice la información siempre diciendo question one, where were you born? I was born on June, ta, 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 ta. Es decir, de esa manera organizada podremos nosotros los instructores ir evaluando tanto la pronunciación de la primera, la pregunta, como la respuesta, y así segundo, etcétera. La envía igual que las diferentes actividades enviadas. La diferencia es que este es un audio y nosotros escucharemos cada audio y le daremos su retroalimentación pertinente. Muy bien. Vamos a dar 4 minutos a los demás compañeros a ver si se conectan. Si no, vamos a ir a la última actividad de esta semana, número 3. Muchas gracias.
Muy bien, estimados compañeros, continuando con la actividad de explicación de las diferentes evidencias de desarrollar, vamos a compartir pantalla y vamos a mirar la actividad siguiente a Memorable Moments. Para ello, vamos a dar clic entonces en la flechita y aquí vamos a descargar este documento. Vamos a ampliarlo un poco. Leamos. Learning Activity 2. Evidence block my favorite vacation. In this activity, you will have to participate in a block. In your entry, please describe your favorite vacation. Include dates, places you visited, activities you did, means of transportation, some pictures, can be unreal, and any other information you consider relevant. Como pudimos entonces notar acá, en esta evidencia usted deberá participar en un blog. En su entrada, en su participación, por favor describa sus vacaciones favoritas. Incluya fechas, por supuesto, los lugares que visitó, las actividades que realizó y en qué medios de transporte usted utilizó. Puede incluir imágenes, pueden ser reales o no. No es obligatorio que sean reales, por supuesto. Descárguenlas de internet, obviamente buscando que no tenga derechos de autor. Y cualquier otra información que considere relevante. Vamos a mirar el ejemplo. Example, my favorite vacation. My favorite vacation was in 2005 o, como habíamos dicho ahorita, 2005. I went to Venezuela. Importante, entonces aquí en la primera oración describimos el año, en la segunda describimos el lugar en términos generales, pues en este caso el país, ustedes pueden ser un poco más específicos. I traveled by plane, viajé en avión. It was a good flight. Bueno, ¿qué clase de momento tuvo usted en su medio de transporte? ¿Fue agradable? ¿Fue muy largo? ¿Fue incómodo? Bueno. I went to many places in Caracas. Listo. I went to many places in Caracas. I visited museums, restaurants, parks, discotheques, theaters, and churches. They were very beautiful and funny. I stayed in a beautiful hotel. In January, I spent some days in an exotic beach near Caracas. It was fantastic. I practiced scuba diving, I swam in the ocean, and I surfed a lot. I ate delicious food and I met many friends. I came back to Bogota in February. My vacation was fantastic because I rested a lot. I met new friends and new beautiful places. Como pueden entonces ustedes observar acá, la persona describió las diferentes actividades, qué lugares visitó, su opinión acerca de esos lugares, dónde se quedó en ese lugar, y de pronto fue un poquito más específico en el mes en el cual fue. También describió qué otras actividades se hizo cerca a ese lugar. Por ejemplo, aquí en este caso practicó scuba diving, swam in the ocean and surf a lot. Importante esta expresión, cerca a. Muchas veces nosotros decimos near to. Cuando utilizamos esa expresión no utilizamos el to, decimos near Caracas. My vacation was fantastic because I rested a lot, I met new friends and new beautiful places. Entonces la persona cierra su descripción con una opinión personal, en este caso es fantastic, y da las razones. Because I rested a lot, I met new friends and I knew beautiful places. Complementamos esta información con una fotografía. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí están las instrucciones, van al verbo, al botón ver blog, localizan el blog, participan con la información, le dan clic en comentar y ustedes, pues, además de subir su participación, deben leer la participación de otros y comentar, ¿sí? Importante, los comentarios deben ser constructivos, deben ser agradables, deben también incluir algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuánto le costó el vuelo?
cuántos días estuvo allí, qué tal el hotel, etcétera, el servicio, la comida, etcétera. Esto es para hacer una actividad interactiva asincrónica con sus compañeros de curso. Con esta información, entonces, terminamos la explicación de las diferentes actividades de la carpeta Activity 2. Vamos a hacer un repaso general muy grande para que ustedes estén como informados muy bien de todas las actividades que hemos estado llevando a cabo. Como ustedes saben bien, entonces vamos a contenido del curso. Allí tenemos la carpeta proyecto, damos clic. Tenemos la carpeta Program Information, tenemos la carpeta Cronograma de actividades. Importante porque esto nos sirve para saber, primero, en qué carpeta estamos y vamos a utilizar en qué semana los diferentes tipos de evidencia, en qué momento tenemos nuestras sesiones en línea. Como les había comentado al principio, algunas de ellas fueron movidas por problemas familiares, ya se recuperaron. Y en este momento pues estamos en esta carpeta llamada Learning Activity 2. Tenemos el resultado de aprendizaje que es narrar experiencias pasadas haciendo uso de la estructura gramatical y vocabulario requeridos. Para eso los verbos en pasado regulares y irregulares, afirmativo, negativo, algunas preguntas en pasado, respuestas. Eso es lo que hemos estado evidenciando el día de hoy. También pues las actividades o evidencias específicas. What did I do yesterday? Telling a Story, que es una actividad interactiva, Memorable Moments y el blog respectivo. Esto para esta semana. Semana anterior tuvimos el resultado de aprendizaje intercambiar información con sustantivos contables y no contables haciendo uso de la estructura del vocabulario. Para ellos hemos estado trabajando Follow My Eating Habits, la actividad interactiva de Recipe, la actividad Going to the Restaurant y la última actividad Describing My Kitchen. Y pues recordando ya la actividad inicial, debemos haber hecho una actualización de la información personal, haber respondido algunas preguntas sobre una encuesta muy pequeña, toma 1 minuto, la presentación en el foro social y obviamente pues nuestra primera sesión en línea. Hasta aquí vamos. Algunas personas me han enviado mensajes preguntándome, profe, ¿qué pasa si yo no alcanzo, por ejemplo, si la semana 2 se acababa el 6 de octubre y yo por diferentes motivos laborales, académicos, familiares, no pude enviar algunas actividades, de pronto 1 o 2 actividades? Hasta ahí no hay ningún problema en la medida pues que al ser un curso 100% virtual, ustedes deben desarrollar una responsabilidad, una organización en sus diferentes actividades y por diferentes motivos ustedes no enviaron estas actividades dentro de los tiempos, no se preocupen que ustedes tienen hasta tenemos el último día realmente del curso, el día de cierre, el día que se suben las notas finales, es el día de noviembre 2. Ustedes tienen hasta el día anterior, noviembre 1, o bueno, eso lo habíamos ya hablado en anteriores oportunidades, siempre 2 días antes, octubre 31, medianoche, se cierra la plataforma, no se permite ya el envío, para que en noviembre 1 yo les envíe el último informe de cómo están todos y quiénes pasaron y quiénes no. En ese momento, si hay algún reclamo, ustedes dicen, mire, pero yo he presentado esto, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ese día y medio para hacer las correcciones para que el día noviembre 2 se pueda cerrar con éxito el curso. Por eso, importantísimo, hasta octubre 31, medianoche, se reciben las diferentes evidencias. Noviembre 1, entonces, usted mirará el reporte. Si está de acuerdo, pues no hay ningún problema. Si hay alguna situación que mejorar, me escribe inmediatamente, se comunica conmigo inmediatamente y la observamos. Para que noviembre 2, en las horas de la mañana, mediodía, ya se haga el cierre del curso respectivo y
ustedes 25 días hábiles posterior al cierre, si son certificados, recibirán el certificado en su plataforma. Perdón, en su plataforma, no, en la plataforma de certificados. Si no, pues debe presentar nuevamente el curso. Importante esa información porque algunas personas, claro que la gran mayoría ya tienen esa información, pero algunas personas olvidan esto y están enviando el 2, ay, profe, la última oportunidad. Por supuesto que sí hay oportunidades, pero no dejen hasta el final todo, porque no habrá de pronto momentos se les puede dar el momento de retroalimentación, por supuesto, pero no hay momento para que usted reciba la información y haga las mejoras respectivas. Entonces, lo que no se envió hasta el 31 de octubre a la medianoche, muy posiblemente ya no se recibe y, bueno, el resultado no, de pronto no es el mejor. Esperando pues que esa situación no pase acá, pero es importante entonces tenerla en cuenta. Dejamos de compartir pantalla, agradeciéndoles entonces la oportunidad. La gran ventaja de la virtualidad es poder comunicarme sincrónicamente, como estamos en este momento, y asincrónicamente cuando no puedan estar en directo, pueden, por supuesto, ver esta información, el resumen, también lo tendrán, y eso permitirá que ustedes no pierdan la oportunidad de las explicaciones, de los ejemplos, de las preguntas, me la envían y yo con mucho gusto les responderé en menos de 24 horas. Agradezco su participación, agradezco las preguntas que me puedan hacer. Recuerden que todo, el SENA, sus instructores, el material está a su servicio. Si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, por favor háganla por los medios respectivos y en el menor tiempo posible les responderemos. Les deseo una feliz semana, bendiciones en todas sus actividades, que tengan mucha salud, prosperidad y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego a todos.